Buenas tardes, me llamo Jordan Fontalvo y voy a hablarles acerca de cómo realizar un ejercicio de proposición en lógica. Esto vamos a dividirlo en 5 pasos. Primero, el enunciado. Segundo, la conversión simbólica. Tercero, la formalización. Cuarto, la lectura. Y quinto, y lo más importante, la tabla de verdad. Bueno, desglosemos. Primera parte, el enunciado. Hagamos uno. No ocurre que, sería el enunciado, que, coma, o estrellas ¿ok? Aquí está el enunciado. No ocurre que o estrellas muy lejanas presentan para adelante o aparecen en el telescopio como un disco. Este es el enunciado. Ahora, vamos a la segunda fase, la conversión simbólica. Segunda fase, conversión simbólica. Primero tenemos que encontrar las dos proposiciones, P y Q. P y Q. Donde P puede ser estrellas muy lejanas presentan para adelante. Y la proposición Q aparece en el telescopio como un disco. ¿Ok? Ahora vamos a la tercera fase, formalización. ¿Cómo podemos hacer eso? Tercera fase, formalización. Primero, veamos, aquí encontramos no ocurre que. Esto puede ser una representación simbólica, un conectivo lógico, pero de negación. ¿Bien? Y también encontramos o estrellas muy lejanas presentan paralaje o aparecen en el telescopio como un disco. Encontramos la O, que en conectivo lógico es representado como la disyunción. Entonces podemos representarlo de esta forma. Negación de la proposición P, disyunción Q. Pero bueno, esa no es la única forma de realizar la formalización. También puede ser de esta manera: negación de P, disyunción de la negación de Q. También puede ser de esta manera: negación de Q, disyunción de la negación de P. En esta parte no importa el orden. Ya más adelante les explicaré el porqué. Ahora, vamos en la cuarta fase, lectura. ¿Cómo podemos representar eso? Primero vamos en la primera descripción. No ocurre que P, disyunción Q, o negación de P, negación de P, o P, como quieran representarlo, disyunción Q. Listo. Ahora, vamos en la última parte, que es tabla de verdad. Tabla de verdad. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a una ecuación matemática, que es 2 a la n.
o muy bien sabido 2 a la P, donde P son las cantidades de proposiciones que existen en la oración. Y aquí encontramos 2, P y Q. Entonces, esto lo podemos elevar a la 8 y es equivalente a 4 columnas, más una adicional donde vamos a colocar las proposiciones. Aquí vamos, primero P, luego Q, vamos por partes. 1, 2, 3 y 4, más la adicional que es esta donde van las proposiciones. Ok, ¿cómo vamos a llenar estas columnas? O sí, estas columnas, con el valor de verdad de la proposición. Pero hay una regla general, tenemos que escribir la cantidad de verdad como la cantidad de falso. En la primera, verdad, verdad, falso, falso. Ya aquí en la otra columna tenemos que intercalar entre verdad, verdadero y falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ok, ahora, ¿cómo llenamos esta casilla? Vamos a la formalización simbólica. Aquí está. Primero tenemos que resolver lo que está dentro del entre paréntesis para ir por partes. P disyunción Q. ¿Ok? ¿Qué tenemos que ver? Vamos para el enunciado. No ocurre que o estrellas muy lejanas, pero aquí en esta parte de P disyunción Q vamos a quitar la negación. Entonces vamos a comprender esta parte. No ocurre o estrellas muy lejanas presentan para el arte o aparece en el telescopio como un disco. Veamos este enunciado. Cuando un valor de verdad del enunciado es afirmativo, entonces aquí el valor de verdad de P disyunción Q es también afirmativa o es verdadera. No importa si alguna proposición es falsa. ¿Por qué? Porque aquí el enunciado, hay dos enunciados, o estrellas muy lejanas o aparece en el telescopio dentro de esta oración. Con el conectivo lógico no se presenta a afirmar los dos enunciados, como en los otros conectivos como confusión y así sucesivamente, sino que o una es correcta o una es correcta, no importa si son los dos enunciados. ¿Bien? Entonces, si alguna proposición es verdadera, el valor de verdad de P disyunción Q también tiene que ser verdadera, no importa si las dos, si una es verdadera y la otra es falsa. Entonces, intuitivamente vamos a reducir. La proposición P es verdadera, la proposición Q es falsa. Entonces, aquí el valor de verdad sería verdadero. En esta parte, la proposición P es falsa, y aquí la proposición Q es verdadera. Vamos, aquí es verdadera. Bueno, ¿qué hacemos en esta parte donde ambas proposiciones son falsas? Entonces, el valor de verdad de estos dos de P disyunción Q también es falso. ¿Ok? Ahora finalicemos aquí en la tabla de verdad. Escribamos la conversión simbólica completa. La negación de P disyunción Q. ¿Qué hacemos aquí? Sencillo, neguemos el valor de verdad de la casilla de P disyunción Q. Entonces, si ambas son verdaderas, entonces aquí el valor de verdad de esta negación es falsa. Aquí, si una es verdadera y la otra es falsa, entonces la otra tiene que ser falsa, porque se está negando la oración. Entonces, si aquí también una es verdadera, una es falsa y la otra es verdadera, en resultado la otra tiene que ser falsa. Pero aquí tenemos un problema. Cuando las dos proposiciones son falsas, y ya que la estamos negando, entonces por conclusión o por descartes, el valor de verdad de este resultado sería verdadero. Y así, chicos, se comprueba una tabla de verdad y los valores de verdad. Bueno, mi nombre es Andrés Gómez y voy a leer 3 paradojas, en la cual en primera instancia tenemos a Epímenes. Epímenes e Cretense. Que como enunciado de su paradoja nos dice: todos los
gracias a este enunciado que se plantea un problema lógico, filosófico, y que se puede llevar a dos puntos distintos, que puede ser tanto verdadero como falso. Pero que gracias a estos dos puntos se puede llevar a una reducción, que gracias a estos dos puntos, tanto verdadero como falso, nos lleva a lo que consideramos introducción de lo absurdo. Pero para llegar a eso, antes de saltarnos hasta acá, porque esto vendría siendo el último paso, tendríamos que entender por qué pasamos de acá a acá. Y esto se debe a una limitación del lenguaje que verá a continuación. Si decimos que todos los cretenses son mentirosos y afirmamos que Epímenes está diciendo la verdad, entonces este estaría mintiendo, ya que el cretense, como vemos aquí, al ser el cretense, él no podría decir que todos los cretenses son mentirosos, ya que estaría diciendo la verdad, por lo tanto sería una contradicción. En cambio, si decimos que es falso, todos los cretenses son mentirosos, entonces Epímenes estaría mintiendo, ya que estaría negando que, ¿cómo se llama? Que los cretenses, o sea, que todos los cretenses son mentirosos porque algunos sí lo pueden hacer. Esto vendría siendo como un bucle infinito, es decir, si afirmamos que es verdad, Epímenes estaría mintiendo, si afirmamos que es falso, Epímenes estaría mintiendo, por lo cual nos lleva a la reducción de lo absurdo. Para entender un poco más este ejemplo, tenemos el ejemplo de un alumno, vamos por acá, tenemos el ejemplo de un alumno que dice todos compañeros son mentirosos. Teniendo en cuenta esto, esta frase que nos dice el alumno no se podría confirmar si es verdadero lo que el está diciendo o si es falso, ya que no hay forma de demostrarse debido a la limitación del lenguaje lógico. Por tanto, teniendo un poquito más claro lo que les acabo de poner acá, podríamos decir entonces lo que les dije con anterioridad. Si todos los cretenses, si según Epímenes todos los cretenses son mentirosos, vamos a esa afirmación como verdadera, Epímenes estaría mintiendo, porque él es cretense. Y si la tomamos como falsa, Epímenes estaría mintiendo, ya que algunos cretenses no son mentirosos. Bueno, en la segunda paradoja encontramos la de Russell. Y en donde esta nos ha anunciado que en un pueblo hay un barbero que afecta a todos los hombres, porque no afecta así y solo a ellos. Tener en cuenta el enunciado que nos plantea, este nos da una pregunta, la cual es la siguiente. ¿Debería el barbero afectarse a sí mismo? Para responder esta pregunta filosófica,
entonces no pertenecería, al grupo de los hombres que no se afectan a sí mismos. Es decir, si el barbero decide afectarse, entonces no pertenece al grupo de los que nos afecta. Pero si el barbero no decide afectarse, debería hacerlo. Bueno, aquí encontramos que se da lo que consideramos la filosofía como lógica o caeríamos en la contradicción de lo absurdo. Es decir, si el barbero decide afectarse, no pertenece al grupo. Sin embargo, si el barbero no decide afectarse, entonces debería hacerlo. Ambas respuestas son contradictorias, lo que nos lleva a lo que dije anteriormente, a la reducción de lo absurdo. Ya que ambas preguntas son básicamente contradictorias, es decir, siempre compartir, no lo voy a repetir. Entonces, para tener un poco más claro, pongamos un ejemplo más de la vida cotidiana y encontramos el siguiente ejemplo. En un salón de clase, un profesor decide castigar a los alumnos que no se castigan a sí mismos. Debería entonces castigarse. Bueno, cualquier respuesta que nosotros intentemos darle a esto sería completamente en contra de la ley que se plantea en la filosofía, es decir, la ley de contradicción. Es decir, cualquier respuesta que nosotros demos aquí sería contradictoria. Lo que nos lleva a la reducción del absurdo. Ahora, Russell, ¿por qué plantea esta paradoja? Lo hace única y sencillamente para derrotar la teoría en donde básicamente este planteamiento nos dice que no se puede tratar de definir un conjunto o un grupo donde se excluye e incluye a un objeto. Es decir, un objeto no puede estar incluyéndose como objeto para tratar de definirlo. El tercer punto encontramos la ley de Kepler. Y bueno, nos dice que todos los cuerpos esto me equivaliza
hace lógica que todo lo que no es negro es el cuerpo. Llevándonos así, la filosofía lógica donde se confirma claramente diciendo que una manzana donde se confirma claramente que al decir que una manzana verde y un rojo al no ser negro, no son negros. Con esta afirmación, poquito a poquito nos vamos acercando a lo que sería incluso el más absurdo. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, encontramos lo intuitivo versus lo exclusivo. En el intuitivo encontramos que para la intuición, al no encontrar, perdón, al encontrar cuerpos negros, al encontrar cuerpos simplemente negros, sería algo para confirmarlo inclusive, mientras que lo lógico, al no encontrar objetos negros, confirma la hipótesis. Aquí es donde está el problema, pues esto se convierte en un reduccionismo absurdo. Esto se convierte en un reduccionismo absurdo, pues al utilizar simplemente la lógica científica para confirmar que todos los cuerpos son negros, Henry quiere hacer ver que esto es totalmente al intentar simplemente utilizar la lógica científica para confirmar que todos los cuerpos son negros, quiere ver que esto es totalmente absurdo, ya que se está descartando, digamos, por otra razón, que puedan existir cuerpos de otros colores. Eso es todo, amigos.